Hicieron en la sastrería, la consultora de Timerman Malagoli, específicamente el politólogo Gonzalo Taboada. Lo buscamos, lo encontramos. ¿Y Gonzalo qué hizo? Elaboró 3 posibles escenarios post elecciones 26 de octubre, si el gobierno sale bien, mal, regular, ¿no? ¿Cuáles son las bancas que puede llegar a obtener y qué más necesita para poder tener los consensos que sobre todo le está exigiendo el gobierno de Estados Unidos y el FMI? Gonzalo, ¿cómo te va? Mariana Sotele te saluda. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Mariana? Un gustazo. Igualmente. Bueno, primer escenario. Arranquemos, si te parece, con los escenarios y después analizamos un poquito la coyuntura de lo que es la campaña de per se. Escenario ganador, La Libertad Avanza con 39 puntos aprox. Sí, ese es un primer escenario que hicimos en ese trabajo de proyecciones de la sastrería, donde primero hicimos un escenario positivo para el gobierno en función de un contexto que era más parecido al mes de julio, ¿no? Digamos, donde incluso Guillermo Francos hablaba, digamos, de una victoria, descontaba una victoria con 39-40% de los votos, que con el tiempo de alguna manera terminó quedando casi imposible, ¿no? Digamos, por lo menos muy improbable. Por eso es que después terminamos armando un escenario B, donde hay un empate de 34-34, más o menos entre La Libertad Avanza y los peronismos en su conjunto, y un escenario mucho más negativo para lo que es el oficialismo, con una derrota directamente, con el peronismo sumando alrededor del 36% y La Libertad Avanza con 32 puntos en su totalidad. Las variaciones, más allá del resultado global, entre ellas, digamos, el escenario de positivo para La Libertad Avanza de 39% versus el escenario negativo o intermedio, terminan dando igual un mismo parámetro, ¿no? Digamos, en ninguno de los casos, incluso en una victoria holgada, que hoy es un poco improbable, no le alcanza con los diputados propios, ni tampoco con los senadores. El Senado de por sí es una cámara mucho más hostil para el gobierno nacional, pero pensemos en diputados, ¿no? Que es un poco el lugar donde disputan la gobernabilidad. En diputados, aún en un escenario positivo, con los propios no llega al tercio. ¿Qué significa esto? Que requiere sí o sí del PRO para lograr el tercio propio, y sí o sí requiere de generar alianzas parlamentarias con los sectores que nosotros definimos como árbitros, para lograr de repente aprobar algunas leyes que requieren mayorías simples o incluso tener quórum, ¿no? Digamos, la mitad de la Cámara. Bien. Por eso probablemente Macri se haya juntado antes de las elecciones. Absolutamente. Y viste que tanto Macri como el FMI, todo el mundo le dice, bueno, después de las elecciones quédate tranquilo que yo me voy a sentar y vamos a tejer acuerdos y qué sé yo, ¿no? Todo se patea para adelante. Ahora, ¿qué te parece que pudo haber pasado? Yo ya se lo pregunté esto a otros politólogos, pero me gusta también tu mirada, escucharla. Viste que hasta marzo-abril debe ser un poco tanto responsabilidad de uno como de otro, ¿no? Cada uno jugó su propio juego, pero hasta abril los consensos estaban en el Congreso, porque sacó todo lo que quiso. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Se envalentonó con Cava el gobierno y las elecciones que ganó? En realidad los gobernadores empezaron a jugar el juego de las elecciones de medio término. ¿Qué pudo haber pasado a partir de ahí que de repente no pegó una cuando venía metiendo todo de gol a gol, de cancha a cancha? Mira, yo creo que ahí son 2 años muy distintos, el 24 y el 25. En el 24 tenés la impronta de un resultado muy potente del balotaje, claro, que de alguna manera, y hablando así coloquialmente, sí, hace que uno que se coman a los chicos crudos, ¿no? Digamos, en ese sentido. Y el oficialismo, con esa impronta y con las características, disculpa que te comí nena por aquí, con la característica del presidente, terminó generando un escenario donde era a todo o nada, ¿no? Digamos, no había posibilidad de generar incluso ningún tipo de negociación con esos lugares intermedios, ¿no? La ley bases termina generando un primer aprendizaje de ese escenario con respecto a
a la necesidad de negociar incluso, digamos, la ley bases, incluso en ese momento de alza del gobierno, se cae y tiene que negociar, y eso terminó siendo una muestra de lo que terminó en el 25 confirmándose, ¿no? Digamos, dilapidar los puentes, dilapidar los acuerdos políticos, no es la mejor alternativa cuando vos tenés un oficialismo con minoría en el Congreso. Claro. A la vez también pasa que este año, el año pasado no era electoral, este año sí es electoral. Y si vos tenés a los opositores, que los tenés alejados porque tu tesis política es de mi manera o no es, entonces rompés puentes, empezás a generar un escenario donde la oposición se termina volviendo un camino para muchos. Entonces, negociar hoy, cuando vos tenés la campaña por delante, directamente del otro lado te van a decir, mirá, yo ahora con vos no negocio nada, ahora yo lo que voy a intentar es capitalizarme y lograr que valga más, para que después de octubre charlemos, pero charlemos desde otro lugar, claro. ¿no? Digamos, no es el lugar del 24, es el lugar del 25, pensando ya en los próximos 2 años, ¿no? Sí, y con esto que decimos, ¿no? La reconfiguración de cómo va a quedar, porque por ahora lo que se ve es que acá la polarización va a jugar a full de nuevo. Esta tercera vía que son los gobernadores, que se autollamaban grito federal, pareciera como que no prende, ¿no? Por lo menos en los números. Y después es más la gente que no quiere ir a votar que la que va a votar, con lo cual evidentemente estamos en una encrucijada, la opinión pública, donde decimos qué mal es menor. O sea, todo lo que está no gusta. Sí, es un momento también de reset. O sea, yo vengo con esa idea. Es un momento de reset político en varios aspectos. Primero, hay un hartazgo generalizado que generó la llegada de Milei, y empieza a haber también una sensación, por lo menos de no conformidad con los resultados que ese hartazgo generó, ¿no? Digamos, el hartazgo generó a Milei trajo una nueva propuesta, esa propuesta no termina de satisfacer a la mayoría del país. Entonces, en ese escenario termina generándose un momento donde todavía puede que no haya nacido una tercera alternativa fuera de los dos frentes más importantes, pero yo creo que la opción de Provincias Unidas es el germen de un nuevo tercio. Ajá. ¿Por qué me refiero al germen de un nuevo tercio? La lógica de los tercios que Cristina estableció de cara a las elecciones del 23 terminó volviéndose una realidad, y hoy por hoy Provincias Unidas, indefectiblemente de estas elecciones, va a salir fortalecido. ¿Y por qué? Porque más allá de no lograr de repente en su conjunto un número muy importante, no hay un escenario positivo, llegan a 10%, a 11 o a 12, que no es poco, pero no es 25% o más. Claro, no es otro tercio. Pero de alguna claro, pero empieza a conformarse algo nuevo, y ni más ni menos que en provincias de las más pobladas del país, ¿no? Santa Fe, Córdoba, como base fuerte, y también pensando que hay otros provincialismos sueltos, ¿no? Digamos, en lo que es el país, ¿no? Digamos, tenés el oficialismo provincial de Neuquén con Rolo Figueroa, el oficialismo provincial de Pasalacua y Rovira en Misiones. Entonces, hay una posibilidad de conformar un nuevo actor que recién están haciendo, ¿no? Digamos, y ahí tendremos que ver también cómo juega con el oficialismo nacional en los próximos 2 años. Sí, hay una claridad. Milei tiene que negociar. Hasta ahora Milei no ha negociado, pero ahora ya la negociación es un condicionamiento incluso de los Estados Unidos. El apoyo de los Estados Unidos viene con condicionamientos explícitos, y uno de ellos es gobernabilidad. Si vos no tenés gobernabilidad, perdés el apoyo de Estados Unidos. Y sin apoyo de Estados Unidos, es game over. Bueno, pero ahí te quería preguntar, que estábamos un poco discutiendo al comienzo del programa, porque Trump fuma bajo el agua,
No vamos a nosotros analizarlo a Donald Trump, que realmente nos supera, nos guste o no, nos supera enormemente la cabeza de ese tipo y de todo lo que lo rodea. Ahora, lo hace con un claro objetivo esto, ¿no? De, miren que nosotros estamos, pero si gana Milei. Y lo que decía yo es, ojo, porque esto me parece que, viste que la biblioteca, por eso te quiero preguntar a vos que me dis opinión pública, que están ahí siempre con las prioridades nuestras, con lo que nos gusta y no nos gusta, viste que estamos divididos. Es decir, hay gente que admira a Estados Unidos y está todo bárbaro y ay, ojalá nos salgan las inversiones, y hay otra biblioteca que dice, nos estamos endeudando para toda la vida, no me copa tanto. Puede tener como un efecto hasta contrario lo que hizo Trump. Sí, esto es una novedad, ¿no? Digamos, hay que ver cómo termina de impactar. Pero sí, las venía escuchando incluso antes, hace un ratito, y lo mencionaban claramente, digamos, el pueblo argentino, si hay algo que hace es castigar cuando algo no le gusta en las urnas. O sea, castiga en las urnas y no importa el color político, no importa si es peronismo, no importa si es Juntos por el Cambio, y muy probablemente no importe si es Milei. El pueblo argentino castiga en las urnas cuando no está conforme con los resultados. Y claramente hoy por hoy hay un escenario de inconformidad o de disconformidad bastante instalado, digamos, y eso está vinculado con dos temas principales, corrupción y agenda económica, que son los dos puntos fuertes de la campaña y los dos pilares incluso de cómo llegó Milei a ser presidente. Venía a ordenar el tema económico y venía a terminar con los curros. La agenda económica está, hoy por hoy, digamos, si bien es un tema que es multicausal, porque ahí tenés adentro desocupación, bajos salarios, ingresos, inflación, ¿no? Digamos, en los trabajos que nosotros hacemos, que tienen los argentinos en la cabeza, en la sastrería junto a Sheila Birken de 3.0, hoy, digamos, la corrupción desde principio de año es el principal problema, porque tuviste primero Libra, después tuviste los audios de Spagnolo, después tuviste Expert. Claro. Entonces, ese tema se volvió un tema principal y el principal problema del país, y la agenda económica también es un aspecto donde hay insatisfacción. Y en ese contexto llegan las elecciones. Entonces es un escenario bastante complejo para el gobierno nacional, pero de todas maneras hay que aclarar algo. La base, el piso de la Libertad Avanza es un piso muy alto, que muy probablemente no sea un piso propio de la Libertad Avanza, sino que sea un sector más antiperonista, que es muy potente. Entonces, cualquier fuerza política quisiera y mataría por tener un 25-30% de piso, que es lo que tiene muy probablemente el gobierno nacional. Sí, tal cual. Volviendo igual a lo de Trump, ¿no? Con esto que dijo tan fuerte, adhiero a lo que vos decís, después de cubrir varias campañas, y los argentinos nos caracterizamos también por no responder a la campaña del miedo que han querido instalar en varias oportunidades, ¿no? Voten porque hay riesgo de... anteriormente también, cuando no, pero Milei, después no importa, lo paga el ciudadano a pie al voto, con devaluación, con pérdida de poder adquisitivo, así que nos hacemos cargo del voto. Pero la campaña del miedo no resulta, me parece que van por ese lado y no es porque con el anterior gobierno fracasó justamente la campaña del miedo, ¿no? Y es un poquito lo que veo ahora. No sé vos. Sí, el miedo es, muchas veces en términos de emoción política, el miedo es una emoción que termina muchas veces generando, o sea, no activa el miedo, la bronca activa más que el miedo, por ejemplo. Claro. Entonces, a veces el miedo, en ciertas circunstancias puede ser útil, lo fue incluso para Macri post-paso 2019, recordá que sumó más de 2 millones de votos desde las pasos a octubre, pero igual la aritmética ya no le daba para ganarle a Alberto Fernández, pero en ese caso el miedo era bien palpable. Ahora el miedo es un miedo que de alguna manera no es necesariamente el kirchnerismo, el peronismo, Cristina, o sea, es un miedo que está vinculado a estar peor que ahora. O sea, me lo pregunto incluso, digamos, porque ¿cuál es el miedo? Si yo no voto a la Libertad Avanza, Trump se enoja, y si se enoja no nos apoya, y si no nos apoya se cae todo. Entonces es un miedo que no termina de tener un cuco claro, ¿no? Entonces de esa manera
termina perdiendo potencia el miedo. Sí. Pero la bronca va a activar muy probablemente a los que están de enfrente. Entonces, en un escenario de apatía electoral, más allá de que siempre las elecciones nacionales son las que tienen mayor nivel de participación que las provinciales, hoy tenés el voto movilizado principalmente el de la oposición, no el del oficialismo. Y eso es un escenario que termina siendo un agravante para la Libertad Avanza. Sí, por eso el peronismo, por lo menos en la última, la del 7, el peronismo no subió tanto, sino que conservó lo que tenía. Pero, sí. Pero también hay que tener en cuenta que vos fíjate que la centro derecha está totalmente fragmentada. Esa también es otro factor, ¿no? Porque más allá de la Libertad Avanza ahora con el PRO, vos antes en el Juntos por el Cambio de hace tiempo, ahí tenías a una Lilita Carrió que ahora está afuera, tenías una Stolbizer, tenías el radicalismo, tenías un montón de cuestiones que ahora están muy divididas. Sí, es cierto, lo que planteás, el tema es que esos sectores, esa atomización, ¿cómo decirlo? En esa atomización hay sectores como por ejemplo la coalición cívica o incluso el mismo radicalismo que muy probablemente terminen teniendo performances electorales que no les generen diputados, por ejemplo, que no les generen un resultado, digamos, valorable en términos de banca, ¿no? Claro. Pensá que el radicalismo fuerte a nivel nacional esté representado en Puyaro, Santa Fe, esté representado en Carlos Sadir de Jujuy, está representado en Gustavo Valdés de Corrientes. Y esos son actores que están dentro de Provincias Unidas. Entonces, ahí en la centro derecha que vos planteás, no está de alguna manera con otros caciques, ¿no? Digamos, es como que hay una recomposición de la política que todavía no termina, nuevamente, no termina de tener la claridad o no termina de conformarse y dar las últimas pinceladas de cómo la vamos a terminar leyendo muy probablemente en los próximos 2 años, y mucho menos en el 27, pero empieza a transformarse, ¿no? El tema es cómo llegamos hasta el 27, porque hasta el 27 puede llegar a un escenario muchísimo más caótico incluso que el actual, ¿no? Digamos, cuando uno piensa que el oficialismo no puede, o sea, sin el apoyo, por ejemplo, del PRO, no sabe si llega al tercio propio. José Mayans, el senador por el peronismo de la provincia de Formosa, planteó claramente en una de las últimas entrevistas, dijo, hace 5 o 6 sesiones que venimos con 2 tercios en el Senado, y después tenés acto seguido a la vicepresidenta visitando al gobernador de Formosa, Gilles Fran, en un claro mensaje, ¿no? Digamos, vinculado a, ¿cómo decirlo sutilmente, ¿no? Digamos, yo soy una mujer proa de la Constitución Nacional y voy a cumplir con mi mandato que establece que un vicepresidente ocupa el lugar del presidente si el presidente no está, ya sea por viajes, ya sea por enfermedad, ya sea por juicio político. Entonces, hoy por hoy todo le demanda a Milei negociación y puentes políticos que le den gobernabilidad. El tema es que para eso el país necesita otro Milei, que todavía no lo hemos visto. Claro. Bueno, tiene como un golpe de horno a fondo, ¿no? Acá con la política. Si pensó otra cosa, bueno, bienvenido a lo que es la política argentina. De todas formas, me parece también bastante mediocre el otro lado, ¿no? Esperando como agazapado. A mí lo que me da una sensación, y hablando con los oyentes nos pasa más o menos lo mismo, es que es sentirse huérfano, ¿no? Es como un momento ahora donde uno está huérfano. Nadie te cuenta, o sea, a mí no me sirve la resistencia era para otra época, el freno, el biribiri. Empiecen a contar algo que nos dé esperanza, porque si no lo que hay es apatía, es resignación, son sentimientos que no están buenos, pero que nadie está capitalizando porque tampoco saben lo que van a hacer. Me parece que hay una dirigencia totalmente desorientada, ¿no? En general. Sí, suscribo totalmente. De hecho, en política, quien gana la bandera del futuro, quien gana la bandera de la esperanza, es quien capitaliza, ¿no? Digamos, y claro. así lo hizo Milei. Milei capitalizó desde la bronca, pero también desde decir, che, bueno, apostemos a algo distinto, apostemos a esta persona y quizás sale bien,
¿no? Claro. Pero, ¿Qué era, te acordás? pero eso, ¿Y si sale bien? ¿Y si sale bien? ¿Qué era, te acordás? bueno, sí, totalmente. Claro, tal El tema cual. es que, el tema es que hoy, ¿dónde está el futuro? ¿Dónde está la esperanza? No hay nadie que se haga Nadie. cargo. De hecho, la campaña es sí Milei o no Milei. Exacto. O sea, no es una campaña donde se esté proyectando hacia el futuro un escenario distinto, digamos. Exacto. Entonces, eso genera, digamos, la apatía que vos mencionás y genera ese ausentismo que ha sido claramente el protagonista del año, ¿no? Digamos, más allá de que ahora en las elecciones de octubre pueda llegar a generar Pero va a ser un tercio. o a minorarse. Pero igual va a ¿Cómo? ser un tercio. Pero ese ausentismo va a ser el famoso tercio que vos decís. En vez de capitalizarlo con la tercera línea, por llamarlo de alguna manera, que es Provincias Unidas, va a terminar en 3 tercios. El ausentismo le dice no a todo. El mileísmo o la Libertad Avanza, la Alianza, lo que vos quieras, y Fuerza Patria. Es terrible que un tercio, el mensaje sea todos ustedes, ninguno me convence. Sí. No, más allá, o sea, lo que vos planteás es cierto. También hay que tener en cuenta que siempre un 20% de la población no vota, más allá de que sea obligatorio, digamos, un porcentaje de 80% de participación son porcentajes muy altos. El tema es que un porcentaje por debajo de 70 ya te da un panorama de no, de no es cierta... en los 20. A ver, en todas las que tuvimos hasta ahora, tuvimos 61, 62, 53 cada. Claro. O sea, por eso. no ahora es ahora un 20 el que falta. No, de hecho de las participaciones más altas ha sido 63%. Sí. Y algunas estuvieron cerca del 50%, incluso en la elección de Cava, más allá de que hay que matizarlo, porque también estaba el padrón extendido, porque los votantes extranjeros ya están naturalizados dentro del padrón, que eso fue una novedad de este año. En algunas comunas tuviste menos del 50% de votación. Sí. Y eso te marca, digamos, un escenario nuevo, un escenario de apatía, un escenario claramente de límite, ¿no? Digamos, donde la política tiene que reinventarse. Por eso hablo de ese reset, ¿no? Digamos, es un momento de reset político, es un momento de cambio que requiere de alguna manera no solamente canciones nuevas, como planteó incluso Kicillof dentro del peronismo y tuvo tantas críticas, sino propuestas nuevas. Las propuestas discursivas del peronismo no pueden seguir siendo las mismas que se tuvieron hasta ahora. Las propuestas por parte de sectores más de centro derecha o de la derecha no pueden ser solamente negativas respecto al peronismo o al kirchnerismo. La población demanda otra cosa que enamore. Por ahora no hay nada que esté enamorando y eso es un problema. Tal cual. Un placer tu trabajo, esta charla, todo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Un saludo muchísimas gracias. A Raúl. Le mandamos. Mándale un beso grande, Gonzalo. Muchas gracias, Mariana. No, a vos. Hasta luego. Gonzalo Taboada, politólogo de la sastrería, está en el equipo de trabajo de Raúl Timerman, etcétera. Con Raúl hemos hablado en varias oportunidades.